Bienvenidos a un nuevo programa de Educando con Fe y Razón. A ver, Alicia Beatriz Montes Ferrer. Le damos paso. Bienvenida a la Sacristía de la Vendée. Muchísimas gracias. Es un honor que me haya invitado, padre. Y nada, mil perdones por un poco porque hemos empezado un poquito tarde, pero bueno, como te comenté, unos 20 minutos vamos a poder hablar de este tema que es muy importante. Entonces, en primer lugar, Alicia Beatriz Montes Ferrer es maestra de religión católica, o sea, maestra de primaria, y bueno, pues lleva muchos años dando clase de religión, conoce muy bien esta asignatura, conoce muy bien los materiales, y yo quería invitarla y conocí de su trabajo a través de un informe que hizo hace 2 años, me comentaba el otro día, sobre los libros de la editorial SM, que es una editorial que es de los marianistas, de los marianistas, por lo tanto una editorial que debería ser católica, ¿no? Y entonces... Sí, significa Santa María, SM Santa María. Es que antiguamente era así, era la editorial Santa María y luego, bueno, se puso nada más las iniciales. Entonces cuéntanos un poquito este informe, cómo salió, en fin. Cuéntanos algo sobre esto. Bien, pues yo recibí en septiembre de 2018, los nuevos libros de la editorial SM. En mi colegio se tiene que dar SM, sí o sí. Y me comenzó a sorprender el contenido que había. Como yo tenía ya publicado un libro sobre ideología de género y este tema lo manejaba, entonces sí que empezaron a encendérseme las luces sobre ciertas cosas que veía. Y como yo tengo la buena o mala, ya depende cada uno como quiera verlo, costumbre de ir rascando, pues empecé a ver tal personaje, personas que habían de referencia para buscar más información, artículos, empecé a buscar y ahí fue cuando ya me empecé a dar cuenta de que no solo estaba el tema de la ideología de género en los libros de religión católica, sino también la teología de la liberación marxista y el ecumenismo, ¿no? El sincretismo religioso. Y entonces pues fui un poco indagando y ya pasó todo el año, pero ya en septiembre del 2019, cuando mi delegado nos mandó el listado de libros de las distintas editoriales que podíamos elegir, pues ya le comenté, porque anteriormente yo ya le había dicho esto y que estaba un poco investigando, le comenté que me parecía importante que los docentes supiesen lo que hay en el libro, ¿no? Para que no lo eligiesen. Y bueno, pues entonces ya publiqué el informe y ya está, se difundió por las redes sociales. Tengo yo aquí vamos a ver si puedo compartir, sobre todo porque el informe, vamos, yo lo he podido encontrar con facilidad. ¿Se puede encontrar, yo creo, en tus redes se puede encontrar? En mi página web, que se llama buscandorespuestasemet.com. Ahora la pongo yo en un banner para quien quiera verlo y puede entrar en la página donde he visto que hay cosas muy interesantes. Ahí, sí, yo creo que lo bajé de ahí. Se puede encontrar el informe, este es el informe, es unas 32 páginas aproximadamente y es realmente exhaustivo y documentado, ¿no? Porque hay una cantidad enorme de citas al pie, con referencias, pues eso, unidades en concreto donde están, digamos, los peligros y los problemas. Yo vi que enseguida aparecía por aquí Hans King, ¿no? Este tipo, o sea, un tipo condenado por la Iglesia en el sentido de que se le quitó la potestad de enseñar teología, le tenemos como ejemplo en un libro de enseñanza de la religión católica. O sea, es una cosa que no se entiende. Y eso, digamos, de lo más suave, porque hablas de ideología de género, teología de liberación marxista, etcétera, ¿no? Bueno, pues quien quiera ver el informe está aquí y, como digo, es muy completo. ¿Cómo se recibió? O sea, ¿qué hiciste con él? ¿Dónde lo mandaste? ¿Cómo se recibió el tema? Bueno, pues yo lo puse en mi página web y el delegado de educación, que estaba por aquellos años, hace 2 años, pues lo difundió en las distintas diócesis de Andalucía. Y también yo estaba metida en 2 grupos de profesores de religión católica en Facebook
y también lo puse ahí. ¿Cómo se recibió? Bueno, yo no recibí en ningún momento ninguna llamada de ningún sacerdote, ni ningún laico, de ningún profesor, para bien ni para mal. O sea, silencio sepulcral. Las redes sociales, como además son muy impersonales, pues la gente ahí ya sí se expresa, y recibí pues un trato bastante negativo. Yo me quedé asombrada porque pues una inmensa mayoría apoyaban el contenido. Es verdad que algunos decían que sí, que estaba mal, tal, pero bueno, que la mayoría un trato muy negativo y muy despectivo. Yo, como en mi página web sí puedo ver de dónde tengo más visualizaciones, ¿no? Vi que había muchísimas de Madrid. Yo estoy segura que la llegó a la conferencia episcopal. Sí, también me llegó un comunicado interno de la DSM en el que no descartaban el denunciarme. Evidentemente no fue a ningún sitio porque no me podían denunciar por nada. De hecho, yo pues lo que puse era el contenido que hay de manera objetiva en los libros de religión católica. Entonces ahí quedó. Algunos medios digitales me la difundieron también, pues no sé cómo citar, a lo mejor estaba Ahora Información, Info Vaticana, y bueno, algunos, ¿no? Info Católica. Y hubo una en concreto que esa sí que me puso, pero verde, que era Vida Nueva Digital, porque en esta Ese artículo lo vi, lo he visto, página sí. web, pues ahí sí apoyan todo esto, ¿no? No solamente lo apoyan, sino que esta cristianos. página web está muy metida pues con este tipo de editoriales. Incluso, no estoy muy seguro, yo no, pero PPC, SM y tal suelen tener este tipo de revistas, ¿no? Tanto esta como, bueno, algunas otras Sí. de la misma línea editorial. Sí. Y sí, ¿alguna cosa más sobre la respuesta? No, la respuesta pues más o menos ahí quedó. Ya, yo quería comentar eso porque yo cuando he dado clase de religión, en este caso en el instituto, y claro, los libros que utilicé entonces, porque es difícil a veces lo de usar libros en los colegios, pues claro, es como que le haces a los padres comprar un libro más y tal, pero bueno, en su momento era fácil porque los daba en Castilla-La Mancha, los daba el gobierno, entonces bueno, pues aprovechamos, lógicamente. Utilizamos los de Casals, por ejemplo, que bueno, pues sí, están esos bien. son los mejores. Claro. No vamos a hacer, no tenemos publicidad, pero la verdad es que están bien, ¿no? Sí. Curiosamente, lo que pasa es que los libros de religión católica deben estar aprobados por la conferencia episcopal. Y estos están aprobados por la conferencia episcopal, ¿no? Los DSM. Claro, eso me decían algunos. Pues si ha pasado el filtro de la conferencia episcopal, ¿cómo pones en duda su contenido? Digo, bueno, pues a ver quién es el que se encarga de que pase el filtro. Y bueno, efectivamente, ahora a la vista está del currículum que se ha publicado, el borrador de la asignatura de religión católica, que me he quedado, vamos, es un escándalo. A ver, cuéntanos entonces, vamos a pasar a otro tema, que luego lo vamos a desarrollar más en la tertulia, pero vamos a tener distintas opiniones, sobre todo, pero me interesa mucho la tuya porque eres al final la que vas a tener en el aula que llevarlo a cabo. ¿Qué te ha parecido, así lo que hayas podido ver en poco tiempo, porque me dijiste que no lo habías podido ver y has estado viéndolo hoy prácticamente? Cuéntanos alguna cosilla. Yo lo tengo aquí si quieres que proyectemos algo. En resumen, es lo que yo expuse en este informe, es lo que aparece ahora como objetivos que sí se deben de dar, ya sí o sí, en la asignatura de religión católica. ¿Y a qué me refiero? Los de SM eran unos visionarios, entonces. Claro. Adelantados a su tiempo. Efectivamente, claro. Por eso no recibí nunca ningún comunicado de la conferencia episcopal como diciendo, pero bueno, ¿cómo es esto posible? A ver, en resumen, emplean un lenguaje cristiano pero disfrazado, pero es un lenguaje que también está el lenguaje inclusivo, discípulos, discípulas, eso es lo que hay en el contenido de religión católica. Y en el borrador, el currículum, pues aparece también lo que es este lenguaje inclusivo, todos los temas de la ideología de género, que son las diversidades, el acabar con la violencia, las desigualdades entre hombres y mujeres, no sé, el desarrollo de las distintas capacidades afectivas, eso
puede dar pie a, bueno, pues no darse cuenta uno de lo que va más allá. En los libros aparecen, por ejemplo, el tema de la familia, pues aparece la foto de un padre con un niño, ¿no? Es como un guiño a las familias monoparentales. El tema de la oración, pues la oración aparece una foto de budistas. Sí. Que Aquí estamos hablando, lógicamente, de los libros de SM. Sí, pero claro, Porque yo pongo los ese currículos ejemplo. no tienen todavía esa elaboración. No, pero tienen acabarán por esos ahí. objetivos. Porque los objetivos son erradicar las situaciones de exclusión, pobreza, violencia e injusticia. Yo pongo unos cuantos ejemplos. Esto puede parecer pues muy loable, pero cuando hablamos de exclusión se refieren, bajo la perspectiva tanto de la ideología de género como de la teología de la liberación marxista, es a los oprimidos, ¿no? La teología de liberación marxista lo que hace es lo mismo que la ideología de género, ¿no? Pues tiene una perspectiva marxista. Siempre hay un opresor y un oprimido. Y siempre están con el tema de acabar con las injusticias. Cuando vemos el contenido del currículum, del borrador, sus reivindicaciones, que parece la Iglesia como una ONG, que su proyecto es un proyecto social, terrenal, que tiene que acabar con esas discriminaciones, con esas injusticias. ¿Y cuáles son las injusticias? Por las que sufren los más pobres, pero para la teología de liberación marxista, pobre no es el que no tiene recursos económicos, sino que pobre es el que está marginado por la sociedad. ¿Cuáles son los marginados hoy en día por la sociedad? Los colectivos LGTBI, las mujeres que sufren la violencia por parte del hombre. O sea, siempre hay un enfrentamiento. Y todo eso, no sé, uno que no esté puesto al corriente de lo que quiere decir no se da cuenta. Aparece también la ecoteología, que es muy peligrosa, porque se le está fomentando a los alumnos al activismo por el cuidado de la naturaleza. En los libros de SM es sorprendente como prácticamente todos los temas aparecen actividades encaminadas al cuidado de la tierra, la protección del planeta, la biodiversidad, el reciclaje, y aparecen imágenes de catástrofes naturales, mucha propaganda de ONGs como Greenpeace, Oxfam Intermón, la FAO, un montón de que todas las ONGs afines a la ONU, todas defienden la ideología de género y el aborto. Aparecen muchas referencias a personas como Leonardo Boff, uno de los que se considera el padre de la teología de liberación marxista, también condenado por la Iglesia Católica, por Ratzinger, o Hans Kuhn, que murió hace unos pocos de meses, que es el del sincretismo religioso, el ecumenismo, la convivencia entre las religiones, que eso está muy bien, pero que la intención va más allá, nos lleva a una ética universal, nos lleva a una única religión en la que el cristianismo queda relegado a la nada. Entonces, ¿cómo aparecen en estos libros? Aparece pues un Jesucristo que es un justiciero, que busca defender a los oprimidos, que esto de buscar la salvación por el pecado no aparece para nada. Perdón un segundito, Beatriz, yo quisiera hacer una aclaración, ¿no? Porque nosotros nos entendemos, pero es posible que haya alguna cosa que no se entienda. Por ejemplo, tú comentas, es que aparece el tema del cuidado del medio ambiente. Claro, uno dirá, hombre, es que eso no está mal, cuidado, porque aquí hay que aplicar la máxima escolástica, que es lo que se recibe al modo del recipiente. Quiere decir, el contenido del cuidar el medio ambiente, pues puede estar bien si cuando tú lo recibes una mentalidad católica. ¿Cuál es el problema? Que la ley, digamos, marco, el ambiente marco de una escuela no es católico, es un ambiente ideologizado. El tema del respeto de la diversidad que has comentado, el tema de la exclusión, tal, tienen, digamos, una especie de caja donde eso entra. Si tú lo das en la clase de religión, el patrón con el que se entiende no es el patrón católico, es el patrón, porque estás utilizando su lenguaje, estás utilizando sus términos. Totalmente, sí. Claro, dices, ese es el problema, comprar el lenguaje del enemigo, digamos. Claro, es exactamente el mismo lenguaje que vemos en cualquier sitio, y estamos hablando de contexto de religión católica. Se le ha vaciado el contenido verdadero de la misión de la Iglesia
y se ha puesto lo que es la misión de una manera social, terrenal. Los objetivos del desarrollo sostenible que aparecen como los que se le han de enseñar a los alumnos en este borrador del currículum, esos objetivos de desarrollo sostenible, si empezamos a tirar hacia atrás, ¿de dónde vienen? Vienen de estas conferencias internacionales que se llevan elaborando desde hace décadas organizadas por la ONU, y lo que hay en el fondo es el intentar disminuir la población. Por eso fomentan los estilos de vida de la ideología de género que son estériles, por eso fomentan el aborto, las esterilizaciones, la eutanasia. Esto es muy, muy, muy largo de explicar, pero bueno, en el informe lo explico todo detalladamente. Y el machaqueo constante a los alumnos por este ecologismo lo que nos lleva a la idea de que lo que hay que salvar es a la madre naturaleza, a la tierra, a la Pachamama. Estos términos son de Leonardo Boff, que aparece mucho en Laudato Si, porque Papa Francisco le pidió a Leonardo Boff ayuda para elaborar esta encíclica. Y aparece muchísimo porque, claro, utilizan contenidos católicos y del magisterio, pero los distorsionan y lo van llevando al terreno que les interesa. Entonces tenemos a niños activistas que están preocupados por la naturaleza más, o sea, por los cachorritos, por los perros, por los jardines, por los ríos, por los mares, más que por salvar la vida de los bebés abortados, que no aparece para nada la defensa de la vida. En cuanto a las vocaciones del matrimonio, hay un párrafo, es que no hay un contenido que sea, sino que perdona, no aparece, por ejemplo, la idea del pecado. No. Pecado no aparece, claro, si no hay pecado no hay redención. Que esto es muy curioso también. Ahora voy a dejar pasar un segundito al padre Gabriel, que me está diciendo que quiere entrar. Él acaba de escribir un artículo sobre el tema de la Agenda 2030, que es lo que estás hablando. Entonces dice que quiero preguntar. Entonces ahora mismo le paso. Pero nada más decir una cosa que me parece este tema. Cuando se habla del pecado, por ejemplo, en relación a este contexto, claro, pierde su sentido. Porque, por ejemplo, el ecologismo. ¿Cuál sería el pecado ecologista? Contaminar. Mire usted, es que no contaminar con la mentalidad ecologista ideológica es imposible. Pues vivir es contaminar, en el sentido de que, bueno, que algo manchas, algo comes, algo, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que como es imposible, digamos, no pecar, entonces el pecado ya no tiene sentido. Porque el pecado solamente tiene sentido si es posible no pecar. Pecas y por lo tanto tienes culpa. Si no es posible no pecar, no hay culpa. Si no hay culpa, no hay redención. O sea, mientras que se pone esta carga, que son lo de los fardos pesados que yo muchas veces digo de los fariseos modernos, ¿no? Que es que no sois malos, estáis destruyendo el planeta, los varones que oprimen a las mujeres, tal, no sé cuántos, a la vez son pecados impersonales. Porque tú no puedes no pecar. Si tú eres varón, ¿qué hago? Me castro para no ser varón y no oprimir a la mujer. No tengo redención ninguna. Al final te ponen la penitencia de vivir, pues eso, en ese mundo fantástico en el de que no tienes nada y serás muy feliz. Sí, además se les lleva mucho a los alumnos en el nuevo currículum, se les habla mucho de lo que es la ciudadanía universal, todo lo global, porque eso es lo que pretenden, ¿no? Que haya, ese es el nuevo orden mundial, ¿no? Del que se habla. Entonces, esto del ecologismo es muy peligroso, porque el hombre es el destructor y el que contamina. No se tiene en cuenta que los que contaminan en realidad son los élites que tienen esas grandes empresas que son las que contaminan. Pero claro, el hombre es el que sobra. ¿No? El hombre es el que sobra, que es como una cucaracha. Además, ecologismo nos pone como al mismo nivel de todos los seres existentes en el planeta, o sea, igual que una cucaracha. Entonces, el ser humano se le despoja de su dignidad, somos un uno, pero a la vez sobramos y de ahí todas las políticas abortivas y de ideología de género. Entonces es muy peligroso lo que tenemos dentro de la asignatura de religión católica y el currículum es terrible. El problema Gabriel, también... Le voy a dar paso un segundito porque te quiero hacer alguna pregunta. Padre Gabriel, atento que vas. Y así vamos... No, antes de decir cualquier cosa, un acto de justicia. Ya saben nuestros seguidores que desde Platón, en el siglo IV a.C., la justicia
significa dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que le corresponde. Así que, doña Beatriz, enhorabuena por esa labor realizada. Para nosotros, que alguien haya dedicado tiempo, que haya dedicado un esfuerzo y que haya sufrido la persecución para hacer un informe de esa categoría, de esa talla y de esa minuciosidad, tiene muchísimo mérito. Yo comprendo, para muchos de nuestros seguidores españoles estarán alucinando, pero bueno, no es poco mérito decir que la editorial SM es comunista. No es poco mérito. Por cierto, si quieren denunciarme, ahí está mi nombre. Pueden buscarme y aquí estaré esperando a que me hagan cualquier citación judicial. No, además soy solvente, o sea que lo llevan claro. Sí, ya he puesto la advertencia al principio del programa de que aquí cada uno se hace responsable de lo que diga. Yo no quiero, a mí que no me busquen. No te si hay que denunciar a alguien, a ese, al de ahí abajo. No te he dicho nada, Francisco, pero me ha parecido un signo de cobardía mayúsculo. Eso cobardía no, que yo también soy insolvente, pero en fin, no, cada uno lo suyo. Oye, si nos procesan a todos, ¿no? Si hay que ir a la cárcel, nadie me había informado, Sí, doña Beatriz. Se ha cubierto a las espaldas y ala, yo aquí monto esto, pero lo que diga, me imagino que irá sobre todo por mí, que es el que me tiene que cerrar la boca más. Pero bueno, todos podemos caer. Sigue, perdona. No, la cuestión fundamental es, yo veo en la Agenda 2030, doña Beatriz, que todo el despliegue de más de 100 medidas vendrían a resumirse en 8 puntos. La promoción de la inmigración, la promoción de la inmigración como modo de esa inmigración ilegal, además, ilegal masiva, ese cambiar el nombre, ya no son inmigrantes ilegales, ahora son migrantes. No, mire, un inmigrante ilegal es un delincuente porque ha entrado ilegalmente en España. Esto yo comprendo que le rechine a alguno que está por ahí en Roma, pero es que es la verdad. Bien, veo una serie de como 8 puntos fundamentales: la inmigración, como decías muy bien tú, ese ecologismo panteísta, ese ecologismo idolátrico, además con un regusto también a comunismo o a nuevo socialismo del siglo XXI. Veo también la cuestión, como bien decías tú, de la imposición de la ideología de género, con todo lo que conlleva de modificación de la homosexualidad, la cuestión del ataque a la vida, con el aborto, el suicidio asistido, eutanasia, todo esto. La cuestión es que yo pienso que hay una serie de esos puntos que recapitulan todos los demás que ha aceptado la jerarquía católica. Evidentemente, la jerarquía católica no ha aceptado la promoción del aborto, de la eutanasia, por ahora. No ha aceptado la promoción, de otras medidas más radicales, más fanáticas, más sectarias, pero otras sí. Entonces, claro, esto es como la modernidad, Beatriz, no tiene partes. Si aceptas la mentalidad, la cosmovisión, la filosofía, los postulados de la modernidad, aceptas todo el conjunto de la modernidad, lo que tiene núcleo esencialmente más anticristiano, que ese es el problema de muchos de los teólogos que has citado tú, Hans Kuhn, Leonardo Boff, toda esta gentuza, porque son gentuza, en el fondo lo que tiene es un pensamiento filosófico de la modernidad que después derivará hacia Marx. Pero yo creo que ahí es muy importante darse cuenta que si la jerarquía se abraza a la Agenda 2030, se está abrazando al enemigo de Cristo y se está abrazando a una filosofía que es contraria esencialmente al cristianismo. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, usted decía anteriormente que Europa se ha rendido a la defensa del cristianismo. Y efectivamente, la jerarquía eclesiástica ha abrazado totalmente.
Aquí solemos decir funcionarios eclesiásticos, es la palabra que solemos Los utilizar. funcionarios eclesiásticos. Se ha rendido totalmente a los postulados de la Agenda 2030, totalmente. Y nadie, muy poquitos sacerdotes o obispos en España están hablando claramente en contra de eso. ¿Y por qué crees, Beatriz, por qué crees que se han rendido? Sin presentar la más mínima batalla. Es lo cómodo, intereses que hay detrás. Podemos decir puestos, sillones, intereses económicos, y es lo cómodo para no ser perseguido, etiquetado y marginado en la sociedad. Cuando uno se posiciona ya y tiene un cierto estatus, cuesta trabajo bajar de golpe. Es difícil además ir contra una dictadura ideológica, es difícil ir contracorriente, porque muchos no piensan igual, pero se callan, porque es una dictadura también del silencio. Han ido poniendo también en puestos relevantes y claves a personas afines a esas ideas, y ha sido un proceso durante años, y al final pues han ido ganando terreno hasta el punto de lo que tenemos. ¿Crees, Beatriz, padre Gabriel, nos vamos de tiempo, mira el reloj, que no hay que pasar. Es que, no, si no, o sea, para otro día. Es que tenemos que pasar otro día, si no se nos hace tardísimo. Esta mujer es una joya, mujer es una joya, Padre Francisco, hay que traerla más veces. Que traigo lo mejorcito que encuentro por ahí, pues eso, y quien que se anima a venir. Pero no se hace responsable de lo que dicen. Para terminar, no, bueno, vamos a tener cuidado. Yo quería mencionar un par de detalles de lo que ha dicho el padre Gabriel. El tema de la inmigración aparece muchísimo en los libros de religión católica. Se le conciencia mucho a los alumnos para que apoyen, defiendan, les tocan muchísimo la fibra sensible, los sentimientos, las emociones, les ponen muchas imágenes. Y también hay muchas referencias a personas, artículos que han firmado un manifiesto que aparece en la página web cristianosgays.com, en el que apoyan la ideología de género, el aborto, los matrimonios entre homosexuales, y aparecen todos en los libros de religión católica como un referente y un modelo por donde podemos apoyarnos los docentes y los alumnos para buscar información. Y bueno, pues esto, lo que es el currículum, es un calco de lo que yo he visto y he publicado en el informe. Tremendo. Y nada más, pues se nos va el tiempo, pues ya lo que diga el padre Francisco. Sí, simplemente, bueno, es que no quiero, bueno, voy a cortar porque yo tenía también otra pregunta ahí, pero no, simplemente recomendar redes sociales. Volvemos a poner la dirección de la página web, buscando respuestas EMET. EMET significa en hebreo la verdad. Eso. Se busca en el buscador, se puede poner informe. Se llama informe de contenido de los libros de religión católica, o se busca ideología de género y aparece todo lo de... Más fácil todavía, en la descripción del vídeo, en cuanto acabemos, yo en la descripción del vídeo pongo el enlace, y entonces, porque a partir de ahí pueden entrar ustedes a el canal de YouTube, porque tiene Alicia Beatriz tiene canal de YouTube, viene ahí, es muy fácil acceder al canal desde ahí. A las redes sociales, que tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram también. El canal de YouTube se llama Educando con Fe y Razón. Ahí pueden encontrarla, y hay muchos vídeos sobre estos temas. Yo estoy viendo alguno. Y bueno, en Instagram no aparece nada, pero en Facebook sí, buscando respuestas, Educando con Fe y Razón. Y ahí aparece tengo ahora de vacaciones, llevo 2 meses de vacaciones, pero bueno, volveré. Vacaciones de maestra, eso es normal, ¿no? Todavía. En YouTube que lo tengo un poquito ahora. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, y nada, a ustedes. Otra ocasión habrá de seguir insistiendo en el tema, y ya nos has dado muchas pistas ahora para la tertulia, que vamos a estar precisamente con Juan Antonio Moya, que le conoces. Está teniendo algunos problemillas de conexión, pero a ver si se solucionan y podemos tenerle y comentar estos temas. Muchísimas gracias.
Pues gracias a usted. Adiós, encantada.